Doctor Fullerton, adelante entonces. Ok. Bueno, buenos días a todos. Yo soy el doctor Claudio Fullerton, soy psiquiatra, trabajo en la Universidad de Chile, también trabajo en la Universidad de los Andes, y me ha tocado hacer esta clase de neurobiología de la depresión. Esta es una clase que con el doctor Silva la hemos venido haciendo hace algún tiempo ya. Yo voy a tocar entonces los aspectos que son más neurobiológicos, que pueden resultar un poco más áridos en cierto sentido, y el doctor Silva luego va a tocar los aspectos más clínicos, de una forma en donde los va integrando con algunas de las cosas biológicas que hemos hablado nosotros. Tenemos aproximadamente media hora para esto, así que voy a ir medianamente rápido con algunas cosas. Dale por favor al siguiente, Rodrigo. Ahí está. Bueno, en primer lugar, esto, neurobiología de la depresión, hay que tener algunas consideraciones iniciales en relación a qué es lo que estamos estudiando, porque este estudio ha sido muy complejo hasta ahora. Las definiciones de depresión, que las van a ver luego con el doctor Silva, hablan de que la depresión es un constructo que es bastante polimórfico. En realidad está constituido por una serie de síntomas que son recogidos en los diagnósticos de las clasificaciones, de tal forma que cuando uno hace distintas combinaciones de estos criterios diagnósticos, igual tiene un diagnóstico de depresión. Pero estas combinaciones, por ahí alguien las calculó, pueden llegar a ser un número tan elevado como casi 1500 combinaciones. Es decir, nosotros podríamos hablar que tenemos alrededor de casi 1500 fenotipos cuyos todos ellos que serían un diagnóstico de depresión. Esto, por supuesto, que dificulta de manera muy, muy importante la investigación. No tenemos entonces un solo fenotipo. Y por esto entonces el tratamiento hasta ahora en la depresión no ha sido basado en hallazgos neurobiológicos precisos que nos digan cuál es la fisiopatología, sino que ha sido más bien el resultado de observaciones, de casualidades en donde ciertas sustancias o ciertas técnicas han tenido un efecto sobre la depresión. Y esos estudios de la acción de estos mecanismos subyacentes a ciertos fármacos o a ciertas intervenciones, como el electroshock, han ido orientando lo que podría ser la fisiopatología de la depresión. Pero esta hasta ahora sigue siendo mayormente desconocida y lo que se sabe hasta ahora tiene poca aplicación en la práctica clínica. No, todavía no sabemos exactamente para qué nos pueda servir cada una de estas hallazgos que tenemos porque ha sido muy difícil de integrar. Dale a la siguiente, por favor. Ahora, si nosotros miramos en el contexto qué es lo que tenemos hasta ahora como hallazgo, lo que podemos hacer es esta gráfica que ya se ve bastante compleja y que incluso podrían agregársele más cosas. Si ustedes ven aquí, se quiere resumir en esta diapositiva algunos de los factores que se los considera, desde el punto de vista biológico, implicados en la fisiopatología de la depresión. Fíjense, hay factores muy diversos. Hay factores que tienen que ver con el sistema gastrointestinal, con el microbioma, con algunas de las hormonas del sistema intestinal, del sistema cardiovascular, del sistema glutamatérgico, que está puesto allí en español, de los polimorfismos genéticos y su vulnerabilidad, de factores neurotróficos en el cerebro, del sistema del eje hipotálamo hipófisis adrenal y el cortisol en su relación con el estrés, de la desregulación de las monoaminas, el sistema inmune con básicamente las citoquinas inflamatorias, también de los esteroides sexuales, básicamente estrógeno y progesterona. Y esto además ha estado últimamente estudiándose la relación que todo esto tiene con otras patologías, por ejemplo, obesidad, diabetes, algunas enfermedades cardiovasculares, porque algunos de estos factores, como ustedes ven allí, son comunes en la fisiopatología. Entonces,
Nosotros tenemos ahí abajo, también no alcanza a verse bien, pero también está puesto las alteraciones funcionales y estructurales que se pueden producir a nivel cerebral. Entonces tenemos una multiplicidad de factores que, si vemos la siguiente, por favor. Se podrían medianamente ordenar en estos distintos niveles. Nosotros acá tenemos un nivel desde los genes, el genoma, el DNA, pasando por los transcriptomas, RNA, las proteínas, las vías intracelulares, los circuitos, las células, por supuesto, los circuitos, cómo se organizan, eh, y luego cómo se organizan y se interconectan los órganos dentro de un individuo, el individuo en sí y la población. O sea, el análisis de la neurobiología de la depresión, como cualquiera de estas enfermedades psiquiátricas, va a ir a distintos niveles, y esto hace extremadamente complejo el poder integrar cada uno de los hallazgos que se han obtenido hasta ahora. Así que, si tú me das la siguiente. Así que hay muchos factores implicados en la depresión. Esto es un poquito una repetición de lo que estábamos viendo, pero si los ordenamos, vemos entonces que hay factores de tipo genético, factores neurotransmisores, la teoría de las monoaminas, factores neurotróficos, factores inflamatorios, el sistema glutamatérgico, factores hormonales, factores estructurales y funcionales de los circuitos cerebrales y los ritmos circadianos. Nosotros nos vamos a tocar todos estos y vamos a hacer en esta clase una revisión someras, diríamos, ¿no?, de todos estos factores, de los hallazgos más importantes que ha habido en cada uno de estos factores, y cómo algunos de estos podrían quizás integrarse unos con otros. Dale la siguiente. Si nosotros partimos por lo más básico, que es la genética, lo que se ha visto hasta ahora es que la depresión tiene una genética que, en términos gruesos, habla de una baja heredabilidad. Los estudios estos que se han hecho con gemelos monocigotos, que se crían en familias distintas, pero que luego se ve cuál es la concordancia que ellos tienen para depresión, entonces se ha visto que lo genético daría cuenta de menos del 40% de la heredabilidad. Esto lo que nos hace pensar entonces es que mayoritariamente la depresión, estamos hablando de la depresión monopolar aquí, mayoritariamente tiene un factor de tipo ambiental, o sea, más del 60% es atribuible a la interacción del ser humano con su ambiente. Y en los estudios que se han realizado genéticos hasta ahora, se han visto que hay algunos genes candidatos, esto a través de estos análisis, linkage análisis, los GWAS, que son los estudios más modernos, más amplios, ¿no?, que van a estudiar grandes poblaciones, se han encontrado algunos genes candidatos. Lo importante acá es determinar primero que no hay un gen de la depresión, ni siquiera hay varios genes de la depresión, así que uno, por tener ese gen, tiene depresión. Lo que se ha visto es que hay arreglos genéticos, y estos arreglos genéticos se refieren a que hay variaciones en ciertos genes que, cuando están juntos y cuando están en interacción con ciertas situaciones, producen una susceptibilidad. Esto es lo que nosotros hemos visto como polimorfismo. Por ejemplo, se ha determinado, y que el gen promotor del transportador de serotonina, que está en esa sigla 5-HTTPR, tiene polimorfismos que hacen a la persona más susceptible a ciertas situaciones. Lo mismo ha ocurrido con los polimorfismos del autorreceptor de la serotonina, el 5-HT1A, de los genes que codifican para el BDNF, este factor neurotrófico, en donde hay una sustitución de VAL por MET, etc. Entonces, estos genes básicamente lo que producen es una susceptibilidad a desarrollar un cuadro depresivo. Y eso es lo que podemos ver en la siguiente diapositiva. Este estudio es muy clásico, es el estudio de Caspi.
De este estudio partió toda esta discusión y en la verdad es que se han hecho muchos estudios posteriormente que han ido complementando toda esta visión. Hay aquí la importancia no solamente del polimorfismo del gen, sino también de la interacción de estos polimorfismos con ciertas situaciones ambientales. Lo que Caspi fue a estudiar fue que el gen promotor del transportador de serotonina tenía alelos cortos, alelos largos, que están escritos allí como S o L. Entonces, las personas podían ser homocigotos o heterocigotos para estos alelos, de los cortos o los largos. Lo que él observó fue que estas personas, cuando tenían antecedentes de maltrato infantil, estas personas, cuando se veía que las personas eran homocigotos para el alelo corto, y tenían antecedentes de un maltrato severo, tenían una alta probabilidad de desarrollar un episodio depresivo cuando eran adultos, en realidad cuando tenían como la adolescencia, 17, 20 años. Inversamente, cuando estas personas tenían los alelos largos, aunque hubiesen tenido este antecedente de maltrato en la infancia, estos alelos actuaban como si fueran resilientes y estas personas tenían una mucha menor probabilidad de desarrollar un episodio depresivo. Allí eso está graficado con estas curvas. Esta gráfica fue muy simple y muy interesante. Y lo que muestra entonces es que el solo hecho de tener este polimorfismo no determina que una persona vaya a tener un cuadro depresivo, sino es la interacción de estos polimorfismos con eventos de la vida de la persona. Y los eventos que son importantes, y quizás el evento más importante para desarrollar un episodio depresivo, es haber tenido estresores. Estresores que se pueden dar en la infancia, en las primeras etapas de la vida, y o que se pueden dar posteriormente cuando la persona ya es un adulto. Hay otros polimorfismos que se ha visto importantes, por ejemplo, polimorfismos del genotipo de serotonina, que está escrito ahí abajo, que están relacionados con el desarrollo de sustancia gris, tanto en hipocampo como en corteza prefrontal, dos áreas que son muy importantes en la depresión posteriormente. Y por otro lado también hay acá algunos elementos que se denominan epigenéticos. Acá ustedes ven que dice metilación del receptor de glucocorticoides. La metilación de este receptor hace que este receptor de glucocorticoides sea menos activo, su funcionalidad sea menor. Esta metilación se produce también por acción del ambiente. Cuando hay eventos estresantes, los glucocorticoides que se liberan por el estrés van a tener un efecto sobre el receptor de glucocorticoides y lo que van a hacer es producir una regulación epigenética del receptor que tiene una importancia tremenda en lo que sigue más adelante en la vida de la persona. Dale a la siguiente, por favor. Otro de los hallazgos importantes, quizás uno de los primeros hallazgos en depresión, y que dio origen a toda esta investigación y al desarrollo de fármacos, que es lo que vemos hasta ahora, es lo que se llama la hipótesis monominérgica desarrollada por Chilcraut. Esto consiste en que básicamente las observaciones en donde se vio que había algunas sustancias que tenían un efecto antidepresivo y que fueron descubiertas de manera casual, cuando se investigó por qué tenían este efecto antidepresivo, todos los años 60, se descubrió que el efecto era aumentar la disponibilidad de monoaminas en el espacio sináptico. Por lo tanto, se llegó a la conclusión que, y esta es la hipótesis, que la depresión se debía a una depresión de las monoaminas en el espacio sináptico y que el efecto neto de los antidepresivos era corregir esto. Posteriormente se ha visto que esto en realidad es bastante más complejo, ¿no? Uno de los efectos de tener una depresión de las monoaminas en el espacio sináptico es que en la neurona postsináptica aumentan mucho los receptores por esta falta de presión, se produce una upregulation. Y pareciera ser que el efecto de
antidepresivo, no solo aumentar la cantidad de monoaminas que hay disponible en el espacio sináptico, sino también producir una regulación, una downregulation en la neurona postsináptica. Y esto, como ustedes pueden ver en el costado derecho de la diapositiva, tiene mucha importancia en los efectos sobre las vías de señal intracelular. Es decir, lo que parecía algo muy simple y que estaba limitado al efecto al espacio sináptico, en realidad es algo mucho más complejo que va hacia el interior de la neurona. Esta hipótesis, como les decía yo, llevó al desarrollo de muchos antidepresivos posteriormente, pero en realidad nos hemos quedado un poco detenidos en esto y se han ido desarrollando uno tras otro muchos antidepresivos con acciones ciertos neurotransmisores que son los más importantes, básicamente sertralina, noradrenalina y también dopamina, pero también esto ha limitado el estudio de otros posibles elementos importantes en la fisiopatología de la depresión. Y por lo tanto también hemos tenido menos mecanismos nuevos para actuar sobre la depresión. Dale a la siguiente. Como yo les estaba diciendo hace un minuto, el estrés es muy importante en el desarrollo de la depresión. El estrés puede tener un efecto precozmente en el desarrollo del ser humano y posteriormente cuando la persona es adulta. Nosotros siempre estamos sometidos a situaciones estresantes y las situaciones estresantes activan un sistema de enfrentamiento al estrés que incluye la actividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Y esto es lo que está graficado aquí. Este investigador Carroll estudió a pacientes con depresión y se dio cuenta que había una disfunción de este sistema. Básicamente vio que lo que ocurría es que había una hiperreactividad del eje y una mala regulación del feedback de este eje. Esto se traducía en que muchas de estas personas presentaban niveles elevados de cortisol circulante y que cuando uno iba a estudiar a estos pacientes, por ejemplo, con el test de dexametasona, que es un test en donde uno administra un corticoide, en este caso dexametasona, y se logra frenar el eje, no había un efecto de feedback negativo. Y esto porque algo pasaba, algo que ya sabemos que tiene que ver con los receptores de corticoides, y que no están funcionales. Y esto aparentemente es algo que se puede observar en pacientes que han tenido sobre todo situaciones estresantes inicialmente en la vida, que han dejado disfuncional este eje. Y probablemente también haya algunos factores de tipo genético acá. Ahora, lamentablemente, esto no es algo que se ve en todos los pacientes. Como ustedes pueden ver ahí, solamente el 50% de los sujetos depresivos, uno si los analiza va a encontrar una alteración en el test de dexametasona. Sin embargo, sigue siendo un punto muy importante a estudiar. Los efectos que tienen en este eje que está hiperfuncionante son muy importantes. Tiene un efecto muy relevante sobre los factores neurotróficos y esto implica que hay un daño, diríamos, estructural y funcional sobre estructuras muy relevantes como son el hipocampo y la corteza prefrontal. De esta forma, entonces, uno ve que estos pacientes, por acción continuada y sostenida, se vuelven mucho más sensibles a otros estresores posteriormente que los pueden manejar no de manera adecuada, ¿no? Y eso significa entonces que son personas susceptibles al estrés cuando son adultos. Dale a la siguiente, por favor. Otro de los factores que se han visto muy relevantes y que son reconocidos de manera más reciente son los factores inmunológicos. En los pacientes con depresión y también en los pacientes que tienen enfermedades del ánimo, en donde presentan manía, se ha encontrado que los niveles sanguíneos de mediadores de la inflamación, como son las citoquinas, están elevados.
principalmente citoquinas como la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y el factor del TNF alfa, ¿no? De necrosis tumoral alfa. Estas sustancias tienen la capacidad de penetrar la barrera hematoencefálica y pueden interactuar con el metabolismo de los neurotransmisores. Pueden a su vez alterar también la función neuroendocrina que se genera en el cerebro y también pueden afectar la plasticidad neuronal que es básica para mantener un sistema nervioso funcionante. Ya vimos anteriormente en la diapositiva anterior cómo los corticoides también pueden alterar los factores neurotróficos y a través de eso pueden alterar la plasticidad neuronal. Entonces nos estamos acercando a distintos factores que parece ser que van confluyendo sobre algo que tiene que ver con la plasticidad neuronal. Algo que nosotros vimos que cuando se planteó la hipótesis monoaminérgica parecía estar vinculada entonces con una falla en la transmisión neuronal de los neurotransmisores entre neuronas y que parece tener que ver entonces también con la plasticidad neuronal. Como estábamos hablando, entonces se produce una disminución de los factores neurotróficos y se altera también la función glutamatérgica, muy relevante en el sistema nervioso central, porque es la transmisión más importante de todo el sistema nervioso central. Hay una citotoxicidad generalizada, hay pérdida de glía, estas células de sostén, y lo que se ha visto es que el estrés psicosocial, nuevamente, ¿no? Vía sistema simpático, puede actuar activando las vías inflamatorias a nivel general del cuerpo. Por otro lado, también en el cerebro existen una producción de estas sustancias, de estas citoquinas. Al menos algunas de ellas, la interleuquina 6, el TNF-alfa, cuando están presentes en unas cantidades bajas, tienen un efecto positivo sobre el desarrollo del sistema nervioso central. Incluso están implicadas en la poda neuronal, pero cuando están elevadas, entonces su efecto es deleterio, como podemos ver aquí. En los pacientes deprimidos, entonces, cuando existen estos mediadores de inflamación muy elevados, se ha visto que además tiene una gran resistencia al tratamiento usual que nosotros tenemos. Dale al siguiente, por favor. Bueno, en realidad esto no nos podemos saltar porque creo que es un poco más de lo mismo nomás. Es una gráfica sobre cómo están armadas aquí las neuronas, los astrocitos, las glías, las microglías, y cómo pasan desde la periferia los factores inflamatorios y pueden activar una serie de cadenas dentro del sistema nervioso central que terminan por disminuir los factores neurotróficos y la transmisión neuronal en los sistemas que tienen que ver con, la regulación humoral. Dale a la siguiente, por favor. Entonces, nosotros estamos hablando de que la neuroplasticidad parece estar afectada por distintos factores. Y aquí, ¿a qué se atribuye esta neuroplasticidad? Bueno, hay varios factores que se llaman factores neurotróficos. Algunos de ellos, quizás los más importantes, incluyen al BDNF, el Brain Derived Neurotrophic Factor, el Fibroblast Growth Factor 2, el Insulin-like Growth Factor 1 y el Vascular Endothelial Growth Factor, que son estos que están mencionados aquí. Estos factores neurotróficos tienen mucha importancia para mantener la neurogénesis, facilitan también la plasticidad sináptica y tienen importancia en la sobrevida celular. Tienen una serie de funciones estos factores neurotróficos. La salud, diríamos, de la neurona y de todo el sistema nervioso central dependen de la actividad de estos factores neurotróficos. Lo que se ha visto es que en pacientes con depresión, factores neurotróficos como estos tres primeros, y especialmente el BDNF, están disminuidos. El otro, el BEG, está aumentado. Ahora, lo que hay aquí es una relación entre el estrés y la disminución
de estos factores neurotróficos. Si ustedes recuerdan, hace un poquito atrás, en una de las diapositivas, el estrés aumenta la actividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal, y los corticoides tienen un efecto sobre los factores neurotróficos, inhiben los factores neurotróficos. Lo que se ha visto además es que los antidepresivos tienen una acción opuesta. Cuando se utilizan antidepresivos, se ha observado que los factores neurotróficos aumentan en sus niveles. Y por eso sería una de las razones de la efectividad de los antidepresivos. No solamente hubiera limitado esto a lo que planteó Schildkraut, que aumentaba la cantidad de neurotransmisores en el espacio sináptico, sino, como yo les hablaba, todo eso se traduce en una actividad en las vías intracelulares que determina un aumento de los factores neurotróficos. ¿Y en dónde esto? Bueno, básicamente en lo que ya hemos ido hablando, zonas que son importantes para en los circuitos que regulan el humor. Básicamente, zonas límbicas, por ejemplo, el hipocampo, por ejemplo, la corteza prefrontal. Dale la siguiente, por favor. Les hablaba que el glutamato también es muy importante. El glutamato se ha ido estudiando en este último tiempo y ha tenido mucha importancia en los últimos años, desde que se ha hecho una observación sobre el efecto de una sustancia que se llama ketamina, que es un anestésico, que es un antagonista de uno de los tipos de receptores glutamato, los receptores NMDA. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque los antidepresivos fueron los primeros que nos orientaron para buscar la neurobiología de la depresión. Y los antidepresivos, cuando uno los usa, demoran mucho tiempo en producir un efecto antidepresivo. Pueden demorar 2 semanas, incluso mucho más que 2 semanas. Sin embargo, hay una observación que el uso de ketamina en dosis bajas produce un alivio de los síntomas depresivos, incluso en pacientes que tienen cuadros depresivos severos, no respondentes a antidepresivos, casi inmediato. Las personas reciben esta infusión y al cabo de unos minutos, horas, tienen un alivio de los síntomas depresivos. Lamentablemente este alivio es muy breve, dura unos días, puede durar una semana, un poco más, y luego se pierde el efecto. Entonces, había un interés por el uso, la función del glutamato, y lo que se ha encontrado es que efectivamente hay una disregulación de los sistemas del glutamatérgico y de los niveles de glutamato y del ciclo glutamato-glutamina. Esto sigue en estudio todavía. Porque, bueno, como les decía, la ketamina está siendo una sustancia muy importante en la investigación. Dale a la siguiente. La ketamina, como yo les estaba diciendo, tiene una acción que no es directa aparentemente sobre las neuronas, sino que lo hace de manera indirecta, lo hace estimulando la función glutamatérgica aparentemente. Entonces eso lo hace bloqueando los receptores NMDA de unas interneuronas GABAérgicas, y esto finalmente restituiría la función sináptica, y la vía final de todo esto, en este caso de la ketamina, sería esta partícula que ustedes ven a su mano derecha, que sale como mTORC, mTORC1. Esta es una proteína que estaría involucrada en las vías intracelulares y que sería muy importante para la neuroplasticidad y para la función, por lo tanto, de los sistemas, relacionados con el humor. Tendría un efecto sobre el aumento también del BDNF. Entonces, se está estudiando muchísimo esto. Ya hay algunos preparados comerciales, incluso para usar ketamina intranasal, pero todavía no se sabe muy bien exactamente cuáles son las vías y cuáles son las vías intracelulares y cuáles son los mecanismos con detalle para poder desarrollar otras sustancias similares a la acción de la ketamina que puedan ser unos buenos antidepresivos. Dale al siguiente. Entonces la neuroplasticidad parece ser
un punto central acá. Cuando hay estrés, cuando hay un antecedente biográfico de estrés, cuando hay un estrés reciente, entonces se altera la neuroplasticidad. Y esto se ve como una atrofia. Se ha visto, por ejemplo, en estudios de neuroimágenes, en estudios neuropatológicos, que hay atrofia en pacientes con depresiones sostenidas, especialmente depresiones graves, en zonas como la corteza prefrontal y el hipocampo. Y fármacos como los antidepresivos y los estabilizadores del ánimo aumentan los factores neurotróficos y mejoran esto. Lo mismo la estimulación magnética transcraneal, un método en que se usa la estimulación magnética para activar los sistemas los sistemas relacionados con la regulación del humor, como también la terapia electroconvulsivante, tienen este efecto de aumentar los factores neurotróficos. Entonces se ha planteado que esta disminución de BDNF, como lo hemos hablado en las diapositivas anteriores, por múltiples factores, tendrían como efecto estas alteraciones estructurales y también funcionales. Estas alteraciones, cuando son sostenidas, cuando son muy importantes, serían un factor de riesgo para que se produzca una recurrencia de los episodios depresivos. Dale a la siguiente. Y aquí entonces, solamente para mostrarles que hay unas vías intercelulares que podrían ser vías finales comunes que incluyen al BDNF, que incluyen al mTOR que yo les mencionaba, y que incluyen todos estos factores que los ven ustedes en la membrana celular, que están de alguna manera regulando estas moléculas y estas vías intracelulares. La complejidad de esto es tremenda y por eso es que ha sido tan difícil poder delimitar bien cuáles son los factores más importantes y cuáles podrían ser factores en donde se podría a lo mejor actuar a través del desarrollo de nuevos antidepresivos. Dale a la siguiente, por favor. Y llegamos entonces a otro nivel, que es el nivel de los circuitos. Acá nosotros tenemos en un hemisferio cerebral marcados cuáles son las áreas más importantes en los trastornos del ánimo. Ustedes pueden ver al centro, que está marcado en un tono naranja, lo que es la corteza prefrontal medial, el cíngulo anterior y la corteza frontal orbital. Estas cortezas tienen como función la regulación automática de la emoción. Estas cortezas están reguladas por lo que se ve en celeste allí, la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza prefrontal ventrolateral. Estas ejercen un efecto regulatorio voluntario sobre estas otras estructuras. A su vez, estas estructuras están muy influidas, fuertemente influidas de manera bidireccional, con estructuras que están en la base del cerebro, básicamente para la depresión, la amígdala y el estriado ventral, en donde están asentados el proceso de emociones básico y el proceso de recompensa. Todas estas estructuras incluyen entonces a lo que antes se conocía como sistema límbico, pero que es un sistema límbico, diríamos, extendido actualmente, ya que incluye muchas más estructuras que antes. Y son las estructuras que, entre comillas, procesan las emociones. Sigue el siguiente, por favor. Y aquí, solamente para mostrarles qué pasa con estas estructuras. Ya algo les ha adelantado. Si vamos de arriba hacia abajo, estructuras como el cíngulo anterior se ha visto que están disminuidas en volumen, la corteza prefrontal, el cíngulo anterior está disminuido en volumen y también en actividad el cíngulo subgenual, la corteza órbitofrontal está disminuida en volumen, pero su actividad está aumentada, el estriado tiene una disminución del volumen y de la actividad, el estriado tiene que ver mucho a través del núcleo accumbens con el procesamiento de la recompensa. La pituitaria está aumentada de volumen, eso tiene que ver con toda la desregulación del eje hipotálamo hipófisis adrenal. La amígdala está aumentada
en su actividad y disminuida en su volumen. El hipocampo ahí no sé si alcanza a ver, pero está disminuido en su volumen. Y hay otros núcleos más que también están influyendo en todos estos procesos, ¿no? Entonces, todo este sistema está desregulado y está afectado tanto en la función como en la estructura. Esto se ha querido graficar de la siguiente forma. Dale a la siguiente, por favor. Se ha querido graficar en este modelo que diríamos que es amigdalocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que hay dos grandes grupos, ¿no?, de estructuras que están más en la base, que a donde llega la amígdala, que llegan a la amígdala y que alimentan de alguna manera la función de la amígdala, y la amígdala las activa, y que tienen que ver con muchos de los síntomas. Si ustedes se fijan, abajo de cada una de estas estructuras está mencionado lo que podrían ser los síntomas o los efectos de esta hiperactividad de esta zona. Por otro lado está el hipocampo, que está afectado, como les decía yo, y se puede producir una disminución de su tamaño, de su funcionalidad, y se afecta, por ejemplo, las memorias. Y por otro lado tenemos también el estriado, como les decía, también afectado en su funcionalidad, y que tiene entonces como consecuencia un problema sobre los procesos de recompensa. Todos síntomas que nosotros vemos en la depresión. Y hacia arriba vemos que están alteradas las funciones de la corteza prefrontal, ventromedial, orbital y dorsal, de manera que no pueden tener un efecto regulador apropiado sobre estas otras estructuras inferiores, que están entonces desreguladas también en su funcionalidad. Esto es lo que se ha ido planteando. Dale a la siguiente, por favor. Como una... esto es un resumen. La verdad que aquí me salté una, pero no importa. Hagamos esta, nos vamos a saltar a la siguiente. Esto este elefante, ¿no? Esta imagen quiere simbolizar lo complejo que es la biología de la depresión, y que nosotros tenemos acá todavía muchos elementos que se han ido estudiando, pero que todavía ha sido muy difícil de poder integrar de una manera que sea consistente, que uno pueda decir, de esto se trata la depresión, ¿no? Si ustedes ven, aquí están los factores genéticos, los factores ambientales, y cómo estos confluyen en lo que podrían ser también factores epigenéticos. A su vez, estos factores, directamente o a través de factores genéticos, tienen que ver con la función glutamatérgica, con los factores inflamatorios circulantes, con la actividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal y el efecto sobre la glucocorticoide, sobre el efecto que tienen sobre la transmisión monoaminérgica, y también sobre algunos receptores como están señalados allí. Como consecuencia de esto, tenemos entonces una afectación de la neuroplasticidad a través de la disminución de los factores neurotróficos, y también un efecto directo de apoptosis sobre muchos de los sistemas, que llevan finalmente al efecto de la aparición de un cuadro depresivo. Y esto está señalado acá como una fábula que dice que si hay un grupo de personas que están con los ojos vendados y se les dice que se acerquen a un elefante sin que ellos sepan que es un elefante y describan qué es lo que están palpando, porque lo pueden tocar, algunos van a decir que esto es una trompa porque es algo largo, otros van a decir que es algo como una cola, otros van a decir que es una pata, pero ninguno va a tener la visión completa para decir que es un elefante. Nosotros estamos más o menos en esa posición hasta ahora. Dale a la siguiente. Yo creo que te la podemos saltar. Dale a la siguiente, hermano. Y eso entonces es lo que nos dificulta la investigación. Como les dije inicialmente, tenemos un problema básico, que es la definición de depresión. La definición de depresión es muy amplia, incluye muchos síntomas y combinaciones de síntomas que, siendo distintos, siguen siendo depresión. Por lo tanto, nosotros tenemos una gran dificultad para tener poblaciones que nosotros podamos decir, esta población vamos a estudiar la depresión y vamos a encontrar algo biológico. Por otro lado, el efecto del ambiente sobre cada uno de los factores, por ejemplo, los genes, y por lo tanto sobre cómo se conforman estos circuitos, es muy compleja. Entonces,
se nos hace muy difícil abordar esto. Para esto, entonces, dale al siguiente. Y dale al siguiente, esta ya la habíamos visto. El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos hace ya varios años propuso una forma de aproximarse a la biología de las enfermedades mentales que no fuera utilizando la clasificación que tenemos nosotros actual clínica, que es la del DSM y la del CIE. Propuso entonces utilizar lo que ellos han denominado como los Research Domain Criteria, que son los criterios de dominios de investigación, en donde, supongamos, tenemos nosotros pacientes con cuadros depresivos, pacientes con cuadros ansiosos, pero tanto pacientes con cuadros depresivos como con cuadros ansiosos podrían tener ambos, supongamos, angustia, ¿no? La angustia está presente también en los pacientes ansiosos. Y entonces, uno agrupara a los pacientes que tienen angustia, medida a través de alguna forma, pero básicamente angustia, independiente de si tienen depresión o no. Y entonces estos pacientes pudieran ser agrupados y estudiados de acuerdo a distintos niveles, por ejemplo, a un nivel genético, a un nivel de actividad cerebral, a niveles fisiológicos, por ejemplo, marcadores inflamatorios, de procesos afectivos o incluso de experiencias de vida. De esta manera se quiere acercar un poco más a la biología que subyace a estos síntomas. Supongamos, en el caso de la depresión, uno podría tomar como síntoma la anedonia, que es la falta, la dificultad para poder disfrutar de las situaciones que son placenteras habitualmente. Y entonces esto generara un subgrupo dentro de la depresión que tiene anedonia. Pero nosotros sabemos que la anedonia puede estar presente en otros cuadros, por ejemplo, en las adicciones puede estar presente también en los trastornos de la conducta alimentaria, etc. Entonces nosotros, si quisiéramos estudiar la anedonia, podríamos tomar pacientes depresivos, pero también pacientes con otros cuadros y estudiar básicamente la anedonia para tratar de dilucidar cuál es la neurobiología de esto. Y posteriormente ver si podemos integrar esto de alguna manera razonable. Dale a la siguiente. Estos criterios se resumen en estos grandes grupos. El dominio de valencias negativas, el sistema de valencias positivas, los sistemas llamados cognitivos, los sistemas de procesos sociales y los sistemas de la alerta y de modulación de la alerta. Abajo entonces están algunas de las formas, de los parámetros que uno podría estudiar bajo cada uno de estos dominios y por supuesto cada uno de estos dominios estudiarlos a los distintos niveles que hemos mencionado anteriormente. De esta forma, miren, esto está planteado ya en 2012, de esta forma se piensa que se podría obtener algunos avances. Esto en realidad se ha visto que es complementario con las definiciones que hacen el DSM y el CIE-10. No es esto lo que va a llevar exclusivamente a poder dilucidar exactamente qué es lo que pasa con los pacientes con enfermedades mentales, entre ellos la depresión. Esto va a ser complementario con lo otro probablemente. Y creo que esta es la última. Dale la siguiente. Sí, esta era la última. Me pasé un poquito en el tiempo, lamentablemente, por más que quise hacerlo un poquito breve. Gracias. Muchas gracias, doctor Fullerton, por su presentación. Voy a dejar de compartir pantalla, a ver cómo... Ya no estoy compartiendo pantalla, parece, ¿cierto? No, ya no. Estupendo. Entonces vamos a pedirle al doctor Silva que pueda poner su presentación. El doctor Silva es académico de la Clínica Psiquiátrica Universitaria, es profesor titular de la Universidad de Chile y es maestro de la psiquiatría chilena. Tiene gran experiencia en estos temas y nos va a hablar de la parte clínica de la depresión.
Ahí puedo compartir pantalla. Sí, a ver, opciones avanzadas. Ahora sí, tal vez. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Muy bien. Pero Buenos días a todos. ¿Sí? ¿Se escucha? no, no, no estamos viendo su pantalla todavía. Ahí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Gracias, doctor Silva. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Buenos días a todos. Después de la presentación del doctor Fullerton, la verdad es que él expresó con mucha claridad cuáles son los conceptos respecto a las bases neurobiológicas de la depresión, y yo lo voy a complementar hablando sobre los aspectos clínicos y nosográficos de este cuadro. En primer término, ver cómo se define la depresión mayor en las clasificaciones actuales. La que se emplea más en general es el DSM-5, el cual define la entidad del trastorno depresivo mayor, que se define por la presencia de 5 o más síntomas que deben tener una duración por lo mínimo de 2 semanas, siendo obligatorio la presencia del síntoma 1 y 2, que son el ánimo deprimido la mayor parte del tiempo, y la disminución del interés o la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades. Y el resto son cambios importantes del peso, pérdidas fundamentalmente, ¿verdad? Pero puede también haber aumento del peso, alteraciones del sueño con insomnio o hipersomnia, agitación o enlentecimiento motor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa, y la disminución o las dificultades para pensar o concentrarse o dificultad para tomar decisiones, y pensamientos recurrentes de muerte, ideación o intento suicida. Todos estos síntomas deben causar una alteración funcional o ocupacional significativa, y hay criterios de exclusión. Se excluye que esto sea efecto de sustancias o enfermedades médicas, de otros trastornos psiquiátricos, o que haya o existan también episodios maníacos o hipomaníacos, porque en ese caso caerían dentro del trastorno bipolar. El trastorno depresivo mayor en el DSM-5 puede ser un episodio único o recurrente, y puede tener distintos niveles de intensidad, que va desde leve, moderado, severo, con manifestaciones psicóticas, y puede estar en remisión total, parcial o no especificado. Asimismo, también el DSM-5 incluye algunos especificadores. Por ejemplo, si el trastorno depresivo mayor es con ansiedad, con manifestaciones mixtas, con manifestaciones melancólicas o manifestaciones atípicas, o manifestaciones psicóticas congruentes o incongruentes con el ánimo, si puede asociarse también a catatonía, si se inicia alrededor del parto, ¿verdad? O si hay un patrón estacional también. Los síntomas melancólicos en el DSM-5 los define de la siguiente manera. Debe estar presente uno o más de los siguientes: pérdida de placer en todas o casi todas las actividades, es decir, una anedonia, y falta de reactividad a los estímulos placenteros. Y después 3 o más de los siguientes: una cualidad distinta del ánimo deprimido, y que esto empeore en las mañanas, que haya despertar precoz, que se asocie a alteraciones de la psicomotilidad, ya sea lentitud psicomotora o agitación, anorexia significativa o pérdida de peso importante, y sentimientos de culpa excesivos o inapropiados. El CIE-10 lo define de manera bastante similar. Habla de humor depresivo, pérdida de interés y capacidad de disfrutar, disminución de vitalidad, cansancio, fatiga, y además incluye alteraciones de la concentración o de la atención, inseguridad en sí mismo, sentimientos de inferioridad, ideas de culpa, una visión sombría del futuro, pensamientos y actos suicidas, trastornos del sueño y pérdida del apetito. Y la CIE-10 también incluye diversos niveles de intensidad, cuadros leves, con o sin síntomas somáticos, episodios depresivos moderados también,
con o sin síntomas somáticos y el caso también de cuadros depresivos graves. El CI-11, que ya está elaborado pero todavía no entra no se está aplicando aún, es bastante similar en su definición del trastorno depresivo mayor. ¿Cuáles son los cuestionamientos que se hace a este concepto de depresión mayor? Gordon Parker dice que el constructo de depresión mayor carece de validez. ¿Por qué? Porque no hay un cuadro clínico claramente definido. Tiene límites poco claros, porque parece presentar como categoría algo que parece ser más bien una dimensión. La historia natural y el tratamiento son difíciles de predecir a nivel individual, y las causas y la respuesta al tratamiento se relacionan más a factores individuales que a un trastorno general como el que está definido como depresión mayor. Otros autores plantean si existe alguna fisiopatología específica. Estos autores dicen, el estudio de pacientes con depresión mayor ha fracasado en demostrar cualquier patrón coherente de cambios neurobiológicos o replicar correlatos biológicos clave a través de diferentes grupos, cohortes de edad o condición de tratamiento, lo cual habla de la heterogeneidad de este trastorno. Por ejemplo, respecto a la fisiopatología específica, este es un estudio clásico en que se ve la actividad de la proteína quinasa A en sujetos deprimidos versus controles, y se ve, ¿no es cierto?, que hay una diferencia. Pero si uno los subdivide en depresiones atípicas, depresiones melancólicas o no subtipificadas, uno ve las diferencias que hay. Y realmente, digamos, la diferencia mayor se da con las depresiones de tipo melancólica. Respecto al pronóstico, Parker dice, se puede estimar el largo promedio de los episodios, la probabilidad de recurrencia, la posibilidad de desarrollar un trastorno crónico y el riesgo de suicidio a través de los estudios. Sin embargo, el constructo de depresión mayor no tiene poder explicatorio pronóstico intrínseco cuando se aplica al nivel individual, limitando su utilidad para el clínico. Ese es uno de los mayores problemas, digamos, porque es un concepto muy general, pero a nivel individual, ¿verdad?, no hay un poder explicatorio pronóstico. Respecto a la especificidad del tratamiento también. Los estudios controlados dicen que hay una eficacia similar de alrededor del 50-55% para diversos tratamientos. Los antidepresivos clásicos, los de nueva generación, las psicoterapias, la hierba de San Juan. Y de acuerdo a los datos de la FDA, la mitad de los estudios con antidepresivos no encuentra diferencias con placebo. Y el placebo en estos casos tiene una eficacia del 50%. Cada uno es el ganador y todos tienen premios, dice el pájaro Dodo. Esto está tomado de Alicia en el País de las Maravillas. Hoy día ocurriría algo similar probablemente con las elecciones de presidente de Estados Unidos. Veamos cómo se da la respuesta a placebo en los estudios con antidepresivos. Acá se comparan la respuesta a placebo dependiendo del año de publicación y las cifras de respuesta. Ustedes pueden ver que la diferencia entre placebo y respuesta al fármaco es bastante similar, e incluso a lo largo del tiempo se ha ido acortando la diferencia entre la respuesta al fármaco y la respuesta a placebo. Por tanto, la pregunta, ¿hay alguna especificidad de tratamiento? Se ha visto que la depresión mayor, moderada o severa puede ser tratada con antidepresivo o con psicoterapia. Todos los antidepresivos actualmente disponibles son igualmente efectivos. La pregunta que hace Gordon Parker, entonces, ¿todos los caminos llevan a Roma? O depende cómo se conceptualice también la enfermedad. Si es una enfermedad química cerebral, requeriría antidepresivo. Pero puede ser también, según otra visión, que hay esquemas cognitivos disfuncionales y eso requeriría tratarse con terapia cognitiva. O puede ser consecuencia del distrés interpersonal y por lo tanto requeriría terapia interpersonal. Por lo tanto, esto lleva nuevamente a la visión que les presentó el doctor Fullerton del elefante examinado por los ciegos, que depende de dónde se examina, ¿no es cierto?, se ve una parte solamente de este cuadro tan general. Afirma Parker,
si la disnea fuera una categoría diagnóstica inespecífica y se comparara el tratamiento con broncodilatadores y antibióticos, puede anticiparse una escasa diferencia entre dos tratamientos tan distintos a nivel poblacional, y la diferenciación dependería completamente de la representación que tuvieran los asmáticos o los enfermos con infección bronquial. Si la mayoría de los disneicos incluidos fuera asmático, un estudio de antibiótico placebo demostraría que el antibiótico, que es realmente efectivo para infecciones bronquiales, es inefectivo. O sea, ese es uno de los problemas, digamos, de hablar cuadros tan heterogéneos, como ver la especificidad del tratamiento. Un ejemplo bien interesante que ha sido muy discutido es el proyecto STAR-D, en el cual se hizo un estudio poblacional en que se trató pacientes con depresión mayor y que se fueron tratando en distintos esquemas. Primero con citalopram. Si no había respuesta, se podía cambiar a bupropión, terapia cognitiva, sertralina, venlafaxina, o potenciar si había respuesta parcial con bupropión, y luego, digamos, iban pasando a distintas etapas según el nivel de respuesta que hubiera, pasando a mirtazapina, nortriptilina, o finalmente a un tricíclico, como tranicidirmina o mirtazapina, combinado con venlafaxina. O sea, va pasando por distintas etapas según la respuesta. ¿Y qué es lo que se observó en este estudio? Que a las 14 semanas de tratamiento con citalopram, el 67% de los casos no alcanzaban la remisión. Y, más todavía, que las cifras de remisión fueron disminuyendo con cada etapa del tratamiento por la cual se fue pasando. Fue del 32,9% al 30%, al 13%, al 14%. Y a la inversa, las cifras de recaídas durante el seguimiento también fueron aumentando a medida que se pasaba por más etapas, que fueron del 40% hasta llegar al 71% en la cuarta etapa. Hubo menores cifras de recaída en los pacientes que alcanzaron la remisión, por cierto. Entonces se vio que el resultado del tratamiento empeora después de cada fracaso terapéutico y es mejor la intervención precoz efectiva. Esto ha hecho que nosotros lo comparáramos con una clasificación que llamamos el DSM-AA, Manual Diagnóstico y Estadístico para la Alimentación de los Animales, en el cual los criterios de inclusión para esta categoría diagnóstica son 3. Tener 4 patas, tener cola y enojarse si se les molesta. Todos los sujetos que ustedes ven a la izquierda cumplen esos criterios para ser incluidos dentro de esta categoría diagnóstica. Ahora, si probamos con ello la alimentación, como se hizo con el STAR-D, con estos distintos esquemas farmacológicos, si les damos pasto, ¿no es cierto?, para alimentarse, vamos a tener buena respuesta en los sujetos que ustedes ven al lado de arriba, y una respuesta parcial en aquellos que están señalados con un círculo. Ahora, si pasamos a otra etapa del tratamiento, la etapa 2, y cambiamos a darles carne, vamos a tener una buena respuesta en aquellos que están señalados, ¿cierto?, en la parte inferior, y una respuesta parcial también a los que están con un círculo. Incluso eso responden bien a la potenciación de 1 y 2, es decir, los cerdos pueden responder a la combinación, ¿no es cierto?, de darle verduras, pasto, qué sé yo, y también carne, como buenos omnívoros. Pero nos vamos a encontrar en la etapa 3 con un caso refractario. Y en esto se puede probar con distintos tipos de alimentos solos o en combinación, y no hay respuesta. ¿Por qué? Porque el ornitorrinco se alimenta de gusanos, crustáceos, moluscos o insectos del fango de los ríos que no están, ¿no es cierto?, incluidos dentro de la etapa de este STAR-D virtual que estamos comentando. Bellmarker concluye que la depresión mayor es un trastorno heterogéneo con un curso altamente variable, una respuesta inconsistente al tratamiento y sin mecanismos establecidos. En una controversia que hubo, digamos, entre algunos autores, se preguntó si la depresión era sobrediagnosticada y hubo algunos que respondieron que sí, por ejemplo, Gordon Parker, y se basa en lo siguiente. Dice, en un estudio se evaluó a 242 profesores si tenían una significativa baja del ánimo con o sin sentimientos de culpa, desesperanza y baja autoestima.
y el 95% respondieron positivamente. Yo creo que cualquier profesor se da cuenta, digamos, con el tipo de trabajo que realiza, que probablemente calificaría como positivo, ¿no es cierto?, en esta evaluación. Otro elemento interesante que señala Parker es que el laboratorio Geigy fue reacio a comercializar la imipramina, que fue el primer antidepresivo, por la baja prevalencia de vida de la depresión, solamente 1 a 2%. Entonces, económicamente no era muy rentable comercializar este fármaco. El DSM-3 cambió la dicotomía de depresión endógena, que es más biológica, versus la depresión reactiva, que está más ligada al estrés, y amplió el concepto de depresión mayor. Ya vamos a ver, digamos, luego cómo se dio esa evolución. Los metaanálisis muestran respuesta antidepresiva o a psicoterapia en depresión melancólica, pero la depresión mayor casi no se diferencia de la respuesta al placebo, ¿no? Y concluye que la depresión permanecerá siendo un diagnóstico inespecífico hasta que el sentido común prevalezca. Hasta ahora eso no ha ocurrido. Otro autor, Hickey, dice que si la depresión es sobrediagnosticada, él dice que no, y da algunos argumentos para esto. Dice, el mayor tratamiento reduce suicidio y aumenta la productividad, de modo que sobrediagnosticarla no sería mayor problema porque tendría esta ventaja. Se reduce también el estigma, lleva a la gente a consultar precozmente. La promoción de antidepresivos seguros en los años 90 catalizó el cambio. Claro, cuando se introdujeron los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ¿verdad? Esto facilitó este cambio. Se redujo asimismo el empleo de benzodiazepinas cuando se usaron más antidepresivos. Y él dice, es mejor tratar ante el peligro de una condición de riesgo para la vida, como es la depresión, o el riesgo suicida. Y la depresión persistente, además, sabemos que altera la estructura cerebral y la función cognitiva, lo cual se evitaría, ¿no es cierto?, tratando a estos pacientes o a estos casos. ¿Cuáles son los orígenes del problema? Y aquí vamos a ver, digamos, cómo se elabora el concepto de depresión mayor a lo largo del tiempo. Desde un punto de vista histórico, Kraepelin había definido la psicosis maníaco-depresiva y había incluido la depresión, ¿verdad?, dentro de este cuadro. Y él utilizaba el concepto de fase, fundamentalmente viendo la evolución de estos cuadros, que duraban semanas o meses y volvían luego a una restitución del estado anímico. Moebius introdujo después el concepto de endógeno, para referirse a algo, digamos, que surge desde la estructura del sujeto, que no se debe a factores externos, como sustancias tóxicas, por ejemplo, ¿verdad?, o factores psicológicos. Freud, en Duelo y Melancolía, establece la dicotomía endógeno-reactivo. Hablando de endógeno, ¿verdad?, a lo constitucional, la llamada clásicamente depresiones endógenas, y reactiva las que tenían que ver con factores psicológicos y ambientales. Leonard, en el año 60, establece la dicotomía monopolar-bipolar, que es la que sigue rigiendo hasta hoy día. Y luego el DSM toma estos conceptos y los elabora. Cuando uno ve la historia de estos conceptos, ve que hay una larga historia del concepto binario, que era endógeno o psicótico versus exógeno o reactivo. Esa ha sido la distinción, o fue por mucho tiempo la distinción clásica. La otra discusión es si son categorías diagnósticas distintas o si son dimensiones, ¿verdad?, en que depende del grado de depresión o del grado de ansiedad, si uno las incluye, digamos, dentro de cierto diagnóstico. El DSM-3, ante estas discusiones, optó por un modelo dimensional y separó depresión mayor y depresión menor dependiendo del número de criterios diagnósticos que se cumplieran. Y dejó aparte, ¿no es cierto?, como un criterio aparte, que tengan o no melancolía por su utilidad, pero sin pronunciarse respecto a si las depresiones melancólicas son cualitativas o cuantitativamente distintas. Esto tiene que ver con el contexto político que regía en 1980 cuando surgió el DSM-3. En ese momento se enfrentaban dos posturas, la psiquiatría médica versus la psiquiatría de influencia psicoanalítica, que era muy importante en Estados Unidos en esos años. Entonces se optó por utilizar lo que llamaron el menor orden de inferencia necesario para describir las manifestaciones características del trastorno.
Con ese criterio, naturalmente, se ampliaron los límites para definir la depresión. Por ejemplo, usan el criterio causa significativo de estrés clínico o alteración del funcionamiento social, ocupacional u otras áreas, con lo cual incluía una gran cantidad de casos. Asimismo, el DSM-3 dijo ser ateórico, que obviaba los modelos explicativos, pero sabemos que en realidad, digamos, cuando uno establece una clasificación o aborda un cuadro, intrínsecamente hay en realidad, digamos, conceptos. Y esto ha durado durante 25, o sea, actualmente 40 años llevamos con esta clasificación, digamos, y con este concepto. ¿Cómo nace la depresión mayor? El DSM-3 tomó la propuesta del grupo neocrepeliniano de la Escuela de San Luis, quien hablaba de depresión mayor unipolar, excluyendo los síntomas leves y ansiosos. El grupo psicoanalítico, ¿cierto?, planteó que el diagnóstico más frecuente, que era depresión neurótica, iba a ser excluido. Entonces hubo ahí un conflicto de intereses, cómo definir la depresión. Y hubo una negociación en la cual participó Robert Spitzer, quien propuso el término depresión mayor, severa y depresión menor o neurótica. Pero hubo una objeción a este planteamiento, ya que un cuadro menor no iba a ser financiado por los seguros de salud. Entonces, el resultado fue que se optó por llamar depresión mayor al conjunto de cuadros severos, leves y ansiosos. Y se creó, además, lo que llamaron el trastorno de ansiedad generalizada y la distimia, para incluir la ansiedad y la depresión leves pero prolongadas, que no tenían un curso básico. Así se crearon, en realidad, estos conceptos. Entonces, si uno ve a lo largo del tiempo el DSM-1 hasta el DSM-2, hablaban ellos de psiconeurosis por la influencia del psicoanálisis de esta época. Y el DSM-3 es el que incluye, o el que crea, digamos, el concepto de trastorno depresivo mayor. ¿Por qué lo creó? Tal como vemos, porque había ventajas profesionales, ventajas políticas, y también hubo una influencia importante de la organización económica, ¿verdad?, los seguros de salud, etcétera, o las coberturas de salud y del mercado. Esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque uno piensa que estas cosas se definen desde un punto de vista científico, pero siendo bien objetivo, uno ve que influyen factores culturales, económicos, etc. ¿Qué pasó con la ansiedad y la depresión? Si uno ve la historia de estos dos conceptos, como que se solapan, y sabemos que hay una alta comorbilidad, la llamamos actualmente, entre cuadro ansioso y depresivo, podemos ver lo siguiente. Si analizamos lo que pasó durante los años 50 y 60, encontramos que entre el 50 y el 60 predominaban las publicaciones de orientación psicosocial, que ponían el acento, digamos, en estos factores. En el año 50 se desarrolló el meprobamato, Milton era el nombre comercial, para tratar la ansiedad, el estrés y la tensión. Fue el primer ansiolítico. Y 10 años después, en 1960, 3/4 de los médicos norteamericanos prescribían el meprobamato. En 1960 se introdujo el Librium, que es el clordiazepóxido, y a fines del 60 el Valium, que es el diazepam, y estos desplazaron al meprobamato. Y en 1975, en Estados Unidos, el 20% de todas las mujeres y el 8% de los hombres usaban un ansiolítico. Entre los años 50 y 60 se prescriben entonces escasos antidepresivos que se reservan para los pacientes graves y generalmente hospitalizados. Y en ese momento no había mercado para los antidepresivos. Esto es bien interesante, ¿eh? Como en estos años, ¿verdad?, se expandió el uso de ansiolíticos y los antidepresivos se dejaron solamente para los casos graves y hospitalizados de depresión. ¿Cómo cambia esto en los años 80 y 90? Entre el 87 y el 97, los casos diagnosticados de depresión aumentaron en más del 300%. Y se ve, por ejemplo, que en el 87 en Estados Unidos el 0,73% de los adultos fueron diagnosticados de depresión y el 97 el 2,33%. Los pacientes también ambulatorios diagnosticados de depresión aumentaron del 20 al 39%. Los trastornos de ansiedad 10,5% y 12,5%. Y las consultas psiquiátricas
se vio cómo cambió la relación de diagnóstico de depresión versus ansiedad de 3 a 1. Un estudio de la APA del año 1997 describe que hay un 50% de trastornos depresivos versus un 10% de trastornos de ansiedad. ¿Qué fue lo que pasó en realidad a lo largo del tiempo? Cuando se comparan los estudios epidemiológicos, indican que en realidad la suma de ambos cuadros, los cuadros ansiosos y los cuadros depresivos, se ha mantenido constante, pero ustedes pueden ver a la izquierda cómo en el año 1962 el diagnóstico fundamental era la ansiedad o reacciones ansiosas. En cambio, las depresiones eran bastante más bajos y a lo largo del tiempo fue aumentando el diagnóstico de depresión y disminuyendo el diagnóstico de ansiedad. Y en concordancia con la introducción primero de los ansiolíticos y después de los antidepresivos, sobre todo de nueva generación. Muy bien. Considerando todos estos factores, ¿verdad? Hay algunos autores que han planteado nuevas propuestas, cómo cambiar nuestras clasificaciones actuales. Estos autores, Taylor y Finn, plantean, como varios otros también, restablecer la melancolía como un diagnóstico en la clasificación de los trastornos del ánimo. Proponen reintroducirla como categoría diagnóstica e incluyen depresión psicótica, depresión con melancolía o con estupor, depresión perinatal, duelo normal, depresión bipolar, ¿verdad? Como una nueva categoría. Otros autores, el grupo de Gaemi, plantea que se podría distinguir dentro del llamado trastorno depresivo mayor cuadros de tipo melancólico, que son los más severos, más episódicos, los neuróticos, ¿verdad? También a la izquierda, como la clasificación, ¿no es cierto?, esta distinción de dos grupos, que era más clásica, pero incluyendo dentro de ella los cuadros mixtos y la depresión pura. Incluso hay autores que han propuesto propuestas fisiopatológicas, ¿verdad? Arriesgándose a decir, bueno, intentemos clasificar en base a mecanismos etiopatogénicos o fisiopatológicos. Estos autores dicen que es probable que la depresión tenga varias causas. Los depresivos de edad media o mayores pueden tener un trastorno relacionado a enfermedad cardiovascular originado por disfunción del endotelio, que a lo mejor ese es un grupo de depresión específicamente asociado a cuadros cardiovasculares, que se ha visto que hay una comorbilidad elevada. Luego dice, adolescentes o jóvenes con depresión severa pueden tener un riesgo genético importante y un elevado riesgo de episodio maníaco. Aquí sería, ¿verdad?, una depresión como la que planteaba Kraepelin, digamos, que estaba asociada a la bipolaridad. Luego dice, pacientes con personalidad ansiosa y depresiva pueden tener depresión por factores genéticos relacionados a la personalidad o por experiencias infantiles adversas. O sea, un grupo que tendría un mecanismo, ¿no es cierto?, de producción, como lo mencionaba el doctor Fullerton, que está asociado a una genética que lo hace más vulnerable y a experiencias adversas en etapas importantes del desarrollo, como en la infancia. Entonces dicen estos autores que hay que estar abiertos a revisar las teorías científicas sobre los mecanismos de la depresión. Estos otros autores dicen que es posible que podamos asistir a un cambio radical en los grupos clasificatorios, como ha ocurrido en otras áreas de la medicina. Y pone un ejemplo. Dice, la úlcera péptica fue reclasificada desde la enfermedad inflamatoria a las infecciosas. Y eso fue cuando se descubrió el Helicobacter pylori. Estos autores dicen que no sería extraño que en algún momento se descubriera algún mecanismo etiopatogénico específico que haría que cambiara, ¿cierto?, completamente nuestras clasificaciones en base a esos hallazgos. Por eso, precisamente, como le señaló muy bien el doctor Fullerton, se está empleando ahora para investigación los Research Domain Criteria, ¿verdad?, en vez del DSM-5, ¿verdad?, que se utilizaría más para el punto de vista de los estudios clínicos, para el uso clínico, pero los Research Domain Criteria para investigación. Y esto llevaría precisamente, ¿no es cierto?, esperamos que nos conduzca a tener fenotipos más específicos y poder por fin avanzar a descubrir los mecanismos etiopatogénicos que está detrás de estos cuadros que llamamos depresión mayor. ¿Cuáles son las conclusiones?
El mensaje que les quería transmitir fundamentalmente es que toda clasificación está basada en supuestos teóricos, aunque quienes las usan no sean conscientes de eso. El constructo de depresión mayor parece ser claramente insuficiente y todo apunta a eso. Y por eso asistimos a la llamada resurrección de entidades como la depresión melancólica o la depresión neurótica, ¿verdad? Que eran las que regían fundamentalmente antes que el DSM-3 inventara la depresión mayor. Y a futuro es necesario inventar efectivamente nuevas categorías diagnósticas que sean más útiles para la investigación y la terapéutica. Y muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, doctor Silva, por su presentación. Tenemos entonces espacio para preguntas y discusión. Tal vez puede quitar la opción de compartir pantalla. ¿Ya la saqué o no? No, estamos viendo su computador. Tal vez yo la puedo sacar desde acá. Ya, por favor. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Vale, de nada, gracias. ¿Alguna del computador que la chunte esta vez? Yo. Muy bien. Muy bien, doctor Niela. Con puro Muy error bien. computacional. Ya. Bueno, si pueden encender sus cámaras para la discusión, por favor. Entonces tenemos espacio para preguntas. Yo siempre me quedo con la duda de qué hallazgos del RDoC han salido con respecto, o sea, conocí el concepto de RDoC, pero no sé qué resultado ha tenido con respecto a la depresión en el último tiempo. A ver, yo podría a lo mejor contestar imparcialmente eso, ¿no? Ha habido algunos hallazgos en distintas áreas, ¿no? Como esto es un asunto que va por distintos dominios, los hallazgos que hay son bastante puntuales y siguen siendo, como lo estábamos hablando recién, difíciles de integrar. Ahora, en lo particular, bueno, la verdad es que habría que ir a... Yo estoy precisamente revisando en detalle qué cosas se han avanzado, pero te diría que no es algo mucho más de lo que se sabía de antes, ¿ya? No sé si eso responde a tu pregunta, ¿no? Es bastante vaga lo que te estoy diciendo, pero eso es la verdad. Esto lleva 8 años. Los fondos de investigación que entrega este Instituto de Salud Mental se han destinado y se han orientado básicamente a investigaciones que tienen este trasfondo, ¿no? La propuesta incluye que se está utilizando este esquema para hacer la investigación, pero no es que hayan avanzado demasiado tampoco. No sé si el doctor Silva quiere agregar algo. No, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Claudio. Si uno analiza las investigaciones, ¿verdad? Claro, hay bastante grupos de investigación que están separando algunos subtipos, ¿verdad? Con elementos, con marcadores inflamatorios, por ejemplo, para ver cómo la respuesta a fármaco o medir otros parámetros, ¿verdad? Y se está acumulando información, pero ningún cambio o hallazgo significativo todavía. Yo creo que se está acumulando información, pero no hay nada específico hasta este momento, yo diría. Una consulta. ¿Aló? ¿Escuchan? Ah, ya. Sí, la depresión, la diferencia entre la depresión neurótica y melancólica radica en la influencia de la biología. ¿Qué tanta importancia tiene la biología o el ambiente en cada una de ellas? Sí. A ver,
Respecto a eso, digamos, claro, hoy día se habla de depresión mayor y se incluye prácticamente todo esto. Pero clásicamente, y se está de alguna manera como volviendo al pasado, ¿verdad? Cuando se distinguía la depresión endógena de la reactiva o neurótica, claro, está implícito, digamos, que la endógena está más relacionada a factores genéticos, ¿ah? Y hay más factores biológicos, claro, relacionados con esto. Y la neurótica más a factores ambientales, ¿ah? Fundamentalmente factores psicológicos y quizás, digamos, traumas durante el desarrollo. Efectivamente, apunta, digamos, a esos dos elementos. Pero la distinción, digamos, no es clara. O también hay otros autores que dirían, pero están bastante relacionadas también, ¿verdad? Porque los traumas tempranos van dejando marcas biológicas de tipo epigenética, como la mencionó muy bien el doctor Fullerton, ¿verdad? Entonces uno podría decir que la distinción entre ambiental y genético es muy difícil de hacer, y están los dos ampliamente integrados a través de esta disciplina nueva que es la epigenética. Sí, porque a mí, por ejemplo, ahí como mostraba el doctor anterior, Fullerton, salía que la heredabilidad era menos de un 40%, pero sí que el factor epigenético sobre los glucocorticoides, los efectos del glucocorticoide eran más evidentes. Entonces, quizá, no sé, más una enfermedad epigenética que genética. Y al ser así, al ser así, claro, o sea, no se sabe, pero si es más epigenética que genética, sería que no se podría diferenciar entonces entre la influencia del ambiente y lo genético. Porque la epigenética, tengo entendido yo que es el efecto del ambiente sobre la expresión de los genes. O Yo creo que sea, es una lo que a mí... buena observación la tuya, ¿no? Una muy buena observación. Y es precisamente la discusión que existe. La heredabilidad, aquí hay una serie de problemas, ¿no? Si nosotros vamos a la base, que es la definición de depresión, como lo mostró el doctor Silva, la definición de depresión ha ido variando. Y lo que mostró es que el laboratorio Silva Galli no quería vender los antidepresivos porque solamente el 1 o 2% de la población tenía depresión. Se refería a que esas eran las depresiones melancólicas, las depresiones más graves. Muchas de ellas eran depresiones psicóticas, incluso. La prevalencia es muy baja ahí. Entonces, si nosotros vemos que después el concepto de depresión se ha expandido de manera enorme, estos estudios que son de heredabilidad, claro, ¿con qué población estamos trabajando para hacer esos estudios? El otro estudio, déjame completar una palabrita y un concepto. Lo que tú haces mención también del eje hipotálamo hipófisis adrenal, eso que el 50% de las personas tienen alterado esto y no más. Ese estudio muestra a una población que es un poquito más antigua, son los estudios de Carroll, y esa población quizás tiene una definición de depresión un poco más acotada que la que incluso usamos ahora, y quizás por eso que la cantidad de pacientes que tienen una alteración del eje hipotálamo hipófisis adrenal detectable, digamos, a través de algún estudio, de algún examen, es del 50%. Quizás si usáramos nosotros las clasificaciones actuales, sería aún menor. Pero si nosotros nos fuéramos a ver a los pacientes melancólicos, sería mucho mayor, porque esos son los pacientes que estén alterados. Y lo que tú apuntas, si esto es genético o epigenético, en una parte está que efectivamente hay ciertas condiciones genéticas que no están muy bien definidas y que interactúan con el ambiente. Y esas condiciones genéticas finalmente van a producir un fenotipo. Entonces, existe un aspecto muy importante desde el punto de vista ambiental, pero también sigue habiendo algo de genético en esto, ¿no? Que no está bien dilucidado todavía, lamentablemente. Sí. Sí, además por lo que me quedó, o sea, lo que yo entendí es que hasta el momento se está viendo más que nada como cuadro sintomatológico, más que, porque es muy difícil, más que digamos, más semiológico, más que causal, más que el Así es. diagnóstico.
Entonces, por ejemplo, se puede ver que una persona puede ser sin antecedentes genéticos, una persona completamente, digamos, normal, pero si se somete a estrés permanente, podrían haber cambios, no sé, epigenéticos o simplemente neuroquímicos nomás, que Por te pueden supuesto. llevar a una depresión. Entonces, es como el tema que decían ustedes de los cuadros respiratorios. Un cuadro respiratorio, disnea, tanto, leucocitosis puede ser por un cáncer, una infección. Esto es como algo parecido, lo que a mí me quedó claro. Exactamente. Claro, eso es exactamente así. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Incluso incluso a los mismos pacientes, a veces les explico que actualmente los diagnósticos psiquiátricos son en base a síntomas y signos, son síndromes, ¿verdad? Porque la psiquiatría lamentablemente está todavía como estaba la medicina interna en el siglo XIX, en que se hablaba, por ejemplo, de las fiebres, ¿verdad? Ah, Y probablemente nosotros estamos incluyendo actualmente dentro de lo que llamamos depresión, cuadros que probablemente en unos años más esperamos van a poder ser definidos de manera muy distinta y van a decir que hay gente más loca incluida dentro del mismo cuadro, digamos, todas estas cosas, digamos, cuando la fiebre, digamos, puede ser inflamatoria, o sea, bacteriana, ¿no es cierto? Cancerosa, por distintas, claro, distintas etiopatogenias. Pero esa es la etapa, y por eso hay que tener conciencia de la etapa en que nos encontramos todavía. gracias. Hola, yo tengo unas preguntas. Una sobre que algunos de los correlatos como de la circuitería neural llegaba hasta, por ejemplo, núcleos del RAFE, locus ceruleo, cosas del tronco, que están relacionadas como al nervio vago y al sistema esplénico. Entonces, ¿qué relación hay? Porque, por ejemplo, en demencia hay una relación en los cuerpos de ley, cosas así hemos visto en las clases anteriores. Entonces, o sea, pero bueno, entonces, ¿qué relación hay con eso? Y otra pregunta es, ¿qué rol juega la resiliencia como en su mecanismo cognitivo como factor protector? O si puse ejemplo de la resiliencia, pero puede que haya, no sé, estoy pensando más, otro factor protector cognitivo, como más allá de pensar del déficit, ¿qué factor protector podría no estar funcionando bien? Como por ejemplo, no sé, alguien que pasó una vida muy duro con eventos traumáticos que uno podría sospechar que tiene buena chance de ser una depresión, ¿por qué esas personas no? Más allá de por qué otras personas sí. Mira, voy a tomar la última pregunta. La resiliencia es un concepto bastante complejo y que no se podría a lo mejor definir exclusivamente en base a algo cognitivo. Si tú te acuerdas, por ejemplo, una de las diapositivas, el hecho de tener un ser homocigoto, perdón, para alelos LL, alelos largos del gen promotor del transportador de serotonina, te hacía, entre comillas, resiliente a la experiencia de eventos traumáticos tempranos. Y esto se puede también llevar a otra serie de genes que incluyen genes del BNF, de reguladores de BNF, etcétera, etcétera. Entonces, parece ser que hay ciertas condiciones, tanto genéticas como epigenéticas incluso, que pueden hacerte a ti más resiliente frente a situaciones estresantes que podrían desencadenar algún cuadro psiquiátrico como la depresión. Hay algunas cosas que también son resilientes, que te ayudan en esto, ¿no? Entre ellos, el ejercicio, que estimula a los sistemas de una manera positiva. Ciertos tipos de alimentación, ¿no? Más sana, entre comillas, ¿no? También serían elementos que podrían considerarse como resilientes, ya que estos elementos permitirían que se favoreciera, por ejemplo, la plasticidad neuronal y por lo tanto equilibraran el efecto deleterio del estrés. Y entre ellos podríamos considerar también a la psicoterapia, porque la psicoterapia, como dice por ahí el doctor Jiménez, no es es un tratamiento biológico, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? La psicoterapia
actúa porque hay memoria, y la memoria está sentada biológicamente y tiene que ver con la plasticidad. Entonces, cuando tú instalas desde la psicoterapia un trabajo y una forma cognitiva de comprender o de manejar los problemas, tú tienes un reforzamiento, podríamos hablar quizás de esa manera, de la acción de, por ejemplo, la corteza dorsofrontal, el dorso lateral de la prefrontal, y eso ejerciera un mejor efecto sobre las estructuras como corteza de la cingulada anterior, etcétera, no orbital incluso, y que se pudieran manejar de mejor forma los estresores que se manifiestan a través de los ganglios que tú mencionabas, ¿no? Ganglios de la base, ¿ya? Por lo tanto, hay varios factores resilientes, ¿no? No es un solo factor. Y algunos tienen que ver con lo que nosotros podemos aprender y otras cosas pueden ser de tipo genético. Ahora, la otra pregunta que tú haces es más compleja, ¿no? La verdad es que la amígdala tiene un montón, de multiplicidad de conexiones con todos estos ganglios que aparecen descritos ahí en esa diapositiva. Y con todas esas estructuras, ¿no? Entonces, hay una interacción ahí bidireccional respecto de la activación que ejerce la amígdala cuando se activa sobre estas otras estructuras. Y lo que se sabe hasta ahora es que esas estructuras están hiperactivas, ¿no? Hay algo que ocurre allí que hace que estén mucho más activas. Y al estar más activas y no tener una regulación desde los niveles superiores, entonces esas estructuras producirían síntomas. Eso es lo que te podría responder yo a ti, no podría adentrarme más en la biología de estas estructuras. No sé si el doctor Silva quiere agregar algo respecto a eso. No, no tendría mucho que agregar porque creo que lo ha dicho con toda claridad Claudio. Realmente, digamos, quizá digamos hay que tener presente lo siguiente. La depresión, digamos, lo estamos viendo más, es una enfermedad sistémica y afecta, digamos, también muchas funciones. El sistema nervioso autónomo, digamos, está muy involucrado también en muchos síntomas que se explican por alteración, digamos, modificación de estos sistemas. Lo que pasa, digamos, que cuando tratamos de ver, digamos, a un paciente, a ver, siendo bien honesto, digamos, la realidad es muy compleja. Para poder, ¿no es cierto?, abordarla, tendemos a simplificarla, ¿verdad? O acotarla, o abordarlo de determinados puntos de vista, pero siempre hay que tener conciencia, digamos, de que esas son miradas limitadas. El punto de vista clínico, lo que uno siempre le dice a los alumnos, mire, considere, digamos, cuando ve a un paciente todos los niveles, y algunos niveles de análisis le van a servir mejor para entender y tratar a este paciente que otro. Puede ir el nivel biológico, ¿verdad?, en que el cuadro claramente hay síntomas biológicos, hay factores hereditarios, ¿verdad?, porque hay muchos antecedentes familiares de esta patología, ya. Factores psicológicos, ¿no es cierto?, el entorno, los traumas, la personalidad del sujeto, sociales, el medio familiar, las interacciones que hay, ¿verdad? Nivel social, digamos, en general, pobreza, distintos factores. Incluso el nivel espiritual, digamos, también hay que considerarlo en algunos pacientes, porque es el paciente, digamos, el que hay que abordar en todos estos niveles para poder entenderlo mejor, ¿verdad? Y ahí uno ve la relevancia que pueden tener cada uno de estos, pero son maneras de analizarlo, nada más para abordar una realidad que es muy compleja y que hay que integrarla para poder ayudar efectivamente a las personas. Muchas gracias, doctor Silva y doctor Fullerton. Yo tengo dos preguntas, perdón. Bueno, antes de terminar, vamos a tener, si tenemos unos minutos, las preguntas de Jimena, y con eso cerramos. Gracias. Tenían que ver con, yo tenía el concepto en pregrado de que el riesgo de recurrencia de las depresiones tenía que ver con el número de episodios y los tratamientos recibidos. Y que después de 3 episodios de depresión el riesgo de recurrencia era 100%. Yo no sé si eso sí, esa es como la pregunta 1. Y segundo, el rol terapéutico del ejercicio, porque el doctor Silva mencionó en el fondo que habían efecto placebo como del 50% como manejo antidepresivo.
cuál sería la eficacia del ejercicio y si esto logra disminuir la recurrencia. Y la tercera tenía que ver con el concepto de psiquiatría nutricional, que en algún momento también se mencionó, que en el fondo la implicancia o los factores asociados a los alimentos como en la contribución a la terapéutica. Esas eran mis 3 preguntas. No sé si el doctor Silva quiere partir. No, complejo eso, ¿eh? Me quedé pensando, digamos, por ejemplo, lo del ejercicio. Ahí hay un problema práctico bien importante, ¿eh? Si tú le indicas ejercicio a una persona, ¿no es cierto?, y evalúa su estado anímico, ¿qué usas como placebo? ¿Verdad? ¿O cuál sería el grupo control? No, eso es, en la parte de fármaco es fácil porque le da una pastilla del mismo color, ¿verdad? Pero de contenido distinto. Pero ahí, ¿cómo hacerlo? Es bien difícil establecer eso, ¿ah? Pero en términos generales, sabemos, digamos, que la salud, que el ejercicio ayuda a la salud física en general, que mejora el funcionamiento cognitivo y que es un factor protector, sin duda alguna. Pero claro, ¿cuánto de factor placebo incluirá también? No lo sabemos en realidad, ¿ah? Pero es importante tener en cuenta eso, el efecto placebo. Además, el efecto placebo no hay que verlo también siempre negativamente, puede ser positivo, digamos, si efectivamente aumenta las expectativas de la persona y eso le ayuda a mejorar. Y tener cuidado con el efecto nocebo también, porque uno puede dañar también si lo utiliza. Claro, pero yo decía porque el ejercicio claramente tiene demostración de aumentar los niveles de BDNF Sí, a distintos niveles corticales y es distinto a el concepto de actividad física. Y en el fondo una persona puede ser físicamente activa, pero no necesariamente hacer ejercicio. Entonces, desde el punto de vista del estudio del ejercicio, claramente hay formas de poder discriminar esos efectos. Por eso les preguntaba. Es complejo, yo creo, ¿no? Yo creo que no es tan... es motivo de estudio. Tu pregunta es motivo de estudio, creo yo, ¿no? No sabría responderla como dice el doctor Silva. Respecto a ¿Y la las otra, otras respecto a la recurrencia, claro? la recurrencia sí, sigue considerándose que la recurrencia es alta después de un tercer episodio, no sé si el 100%, pero por lo menos sobre el 90%, más o menos eso es lo que dan los estudios. Esto es cuando las personas suspenden los tratamientos. Ahora, lamentablemente, como lo mostró el doctor Silva, la recurrencia sigue siendo alta a pesar de los tratamientos. Los tratamientos que tenemos actualmente no son suficientemente buenos, ¿no? Y hay personas que se mantienen tomando sus medicamentos, llevan una buena vida, hacen psicoterapia y sin embargo vuelven a presentar episodios. Mientras más severo es el episodio que presentan, no solamente si recurren, sino que mientras más severo y mientras menor es el efecto del tratamiento, mayor la probabilidad de recurrencia. Si no hay una recuperación completa, hay mayor recurrencia. La hipótesis, digamos, que tiene más importancia de explicar eso es el de la sensibilización, que cuando se producen episodios depresivos, queda una marca o una memoria en el sistema nervioso que favorece que se produzcan nuevamente otros episodios, incluso con gatillantes menores o de manera espontánea. Eso se estudia bastante en ratas, digamos. Se ha visto que hay un efecto de sensibilización. Perfecto. ¿Y lo de psiquiatría nutricional? Bueno, más o menos lo mismo que pasa ahí. He estado estudiándose un poco, yo esto algo estaba revisando, no mucho, pero se sabe que los alimentos tienen algunos efectos que podrían considerarse inflamatorios o proinflamatorios, y esto tiene un efecto sobre la interacción con la flora intestinal y el paso de muchos elementos inflamatorios al organismo con un consecuente con efecto también sobre el sistema nervioso central y la aparición de síntomas depresivos. Eso es más o menos lo que se sabe en términos generales, ¿ya? Ahora, específicamente sobre las dietas que podrían ser útiles en estos casos, no desconozco cuáles serían
las recomendaciones. Muchas gracias. De nada. Bien, entonces vamos a cerrar aquí esta sesión de trastornos del ánimo y depresión. Les voy a pedir un aplauso para los expositores. Y es difícil a través de Zoom siempre, pero... muy bien, las manitos es más moderno. Y bueno, pues muchas gracias, doctor Fullerton y doctor Silva, por haber participado este año nuevamente a través de esta modalidad tan particular, pero que al menos nos permite seguir conectados, ¿verdad? Y compartiendo sus conocimientos tan generosamente como siempre. Muy, muy agradecido. Nos vemos, que estén muy bien. Vamos. Adiós. Nos vemos, adiós, hasta luego. Nos quedamos los alumnos para el seminario bibliográfico. Voy a parar, eso sí, la grabación. Detener grabación.